Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos. Nuevamente estamos en nuestra educación continua de los miércoles. El tema que veremos el día de hoy es el consentimiento informado como herramienta para la protección de derechos humanos y la protección legal del profesional. Es un excelente tema. El día de hoy nos acompaña la licenciada en enfermería con doctorado en ciencias sociales, Jessica Yolanda Rangel Flores. Bienvenida, Jessica. Gracias, buenas tardes. El día de hoy nos acompaña del comité Bruno, por ahí. Buenas noches. Alvin. Patti, por ahí que ya anda conectada. Y les damos la bienvenida a todos. Les recordamos que en octubre tenemos nuestras primeras jornadas de enfermería quirúrgica. Recuerden que es el 21 y 22 de octubre. Los esperamos con los brazos abiertos aquí en San Luis Potosí. Ojalá hayan tenido ya la oportunidad de revisar el programa académico que estaremos presentando en estas primeras jornadas y aquí los esperamos. Enseguida por ahí Alvin nos va a leer el currículum de nuestra ponente. Adelante, Alvin. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecemos la presencia de los participantes. A continuación voy a leer brevemente el currículum vitae de la doctora Jessica Yolanda Rangel Flores, doctora en Ciencias Sociales en el Colegio de San Luis Potosí, AC, San Luis Potosí, México. Maestra en Ciencias de Enfermería por la Universidad de Guanajuato, licenciada en Enfermería por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, profesora de tiempo completo adscrita al NAP, en el programa de maestría en salud pública, integrante del cuerpo académico consolidado, salud poblacional, políticas y prácticas en grupos vulnerables. Y eso es brevemente parte del currículum, porque realmente me llevaría toda la hora si lo leyera todo. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, le cedemos la cámara, doctora, adelante. Perfecto, voy a compartir pantalla entonces. Ahí ya se ve. Adelante, adelante. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Para mí es un gusto enorme poder estar el día de hoy, coincidir con todos y todas ustedes. A mí el tema del que me invitaron, ¿verdad?, para hablar el día de hoy es un tema que me atraviesa mucho en mi papel como investigadora, pero que también hemos documentado a través de la investigación. Les comento que yo trabajo temas de salud sexual y reproductiva, violencias contra las mujeres, y pues recientemente he incursionado en el tema de violencia obstétrica y esterilización forzada, y entonces es un tema que atraviesa también mi línea de investigación. En ese sentido, la discusión que yo les invito a sostener, o la reflexión que yo les invito a sostener el día de hoy, es justamente desde el marco de los derechos humanos, que es justamente la propuesta que se hace actualmente para discutir el tema del consentimiento informado. Históricamente se había abordado el tema de los derechos humanos como una parte exclusivamente legal de protección para las y los profesionales, y entonces justamente la propuesta que trae la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es replantearla y reconocer que el consentimiento informado es más que una herramienta de tipo legal y de protección para las y los profesionales, más bien es una herramienta de protección de derechos humanos. Y entonces, en ese sentido, voy a dar inicio con esta presentación, presentándoles algunos de los encabezados que he visto circular recientemente en el internet, ¿no? Históricamente el tema del consentimiento informado era incluso un tema un poco desconocido, ¿no?, para la población en general, y era un tema rutinizado para las y los profesionales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando se empieza a poner en el tema los derechos humanos que forman parte de la atención en salud, justamente una de las cuestiones que empieza a problematizarse es el consentimiento informado. Entonces, bueno, vemos encabezados como este, ¿no? ¿Qué pasa si no quiero firmar un consentimiento informado? La gente está buscando informarse de hasta dónde llega la obligatoriedad
de participar en un procedimiento o en una intervención una vez que ya se ha firmado un consentimiento informado, cuáles son las situaciones que pueden invalidar ese consentimiento informado, ¿no? La gente empieza a cuestionar, ¿no?, si realmente hubo un consentimiento informado o únicamente se les hizo firmar una hoja donde se enumeraban los riesgos y los beneficios, ¿no? Y bueno, también con las nuevas políticas que nos hablan ya de un respeto más hacia la autonomía de las personas, también se empieza a problematizar el consentimiento informado. ¿Qué pasa con los internamientos dentro de las clínicas de tipo psiquiátrica, dentro de las estancias de cuidado geriátrico? Cuando se habla de consentimiento informado, en qué situaciones si otra persona puede tomar la representación legal y cuáles son las causas que invalidan esos consentimientos informados. También comienzan a hacerse visibles estos temas de las esterilizaciones forzadas, por ejemplo, ¿no? Que si bien es cierto, esto no es nuevo, sí es un tema que recientemente se ha colocado en la mesa de organismos internacionales justamente para visibilizar cómo históricamente las esterilizaciones forzadas han sido parte de la vida cotidiana en ciertos grupos, sobre todo en pueblos indígenas o originarios, ¿sí? También cuando se habla de negligencia, ¿no? También aquí otra cuestión que sale en los periódicos o en las notas periodísticas es hasta dónde llega la responsabilidad del paciente y del profesional en caso de una negligencia cuando se tiene un consentimiento informado, firmado, sí, pero que también se puede invalidar cuando ese consentimiento no se levantó en las condiciones que vamos a ver a lo largo de la ponencia, ¿sí? No se trata el consentimiento informado de tener una hoja donde se citen beneficios, riesgos y que lo firme la persona usuaria de los servicios, sino de cuidar en qué condiciones se recaba esa firma, ¿no? Eso es lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que es fundamental. Y bueno, incluso vemos este tipo de publicaciones, esta que les estoy comentando aquí, ¿no? De que conozca cómo demandar en caso de haber recibido un mal procedimiento estético quirúrgico, cómo se puede impugnar un consentimiento informado. Y pues bueno, eso no está tan lejano a nuestra realidad. Hace poco algunas alumnas me comentaban que con el tema de la violencia obstétrica, con todo este tema de derechos humanos, consentimiento informado desde el marco de los derechos humanos, pues incluso hay abogados, ¿no?, o litigantes que se acercan a las clínicas y a los hospitales para indagar o para captar, ¿no?, personas que quieran demandar a los profesionales de la salud por cuestiones que tengan que ver con violencia obstétrica, con un mal consentimiento informado, con situaciones de negligencia. Que sabemos que finalmente nuestro actuar, pues es un actuar humano y en ese sentido, pues estamos expuestos a no tener los resultados terapéuticos que buscamos, pero en la medida de lo posible, un buen consentimiento informado va a resolver muchas de esas situaciones, ¿no? De hecho, algunas publicaciones que hablan sobre violencia obstétrica, sobre negligencia en salud o en procedimientos médico-quirúrgicos, señalan que muchos de estos problemas se eliminarían o se evitarían si hubiese una mejor comunicación terapéutica entre las y los profesionales y las personas usuarias, ¿no? Y bueno, para iniciar con este tema, yo me iría a retomar que existen principios éticos que rigen nuestro quehacer como profesionales de la salud y también en quienes hacemos investigación, estos principios son universales e históricos y son obligatorios en su cumplimiento, ¿no? Hablamos a grandes rasgos de 4 principios éticos fundamentales que en su carácter son muy activos, por eso particularmente mencionamos estos 4, ¿no? Es el respeto a la vida, la autonomía, el actuar desde la beneficencia y la no maleficencia y la justicia. Y pues bueno, seguramente estos términos son familiares para ustedes porque los empezamos a retomar o a recuperar desde la licenciatura, pero creo que cuando los retomamos en el pregrado
de repente no dimensionamos la importancia de estos valores éticos precisamente porque no tenemos la experiencia clínica. Y entonces es como aprenderlos y memorizarlos, pero no desde una práctica reflexiva que nos permita objetivizar cuál es la trascendencia de no aplicarlos en nuestra práctica clínica diaria, ¿no? El respeto a la autonomía, que es la capacidad de reconocer en todas las personas la capacidad de decidir, ¿no? En cuanto a sus procedimientos o a participar en la investigación clínica, ¿no? Y este respeto a la capacidad de decisión que tienen todas las personas, pues es algo que tenemos que desarrollar. Si no lo desarrollamos a lo largo de toda nuestra vida, por lo menos sí en nuestra formación en pregrado y luego a lo largo de nuestra práctica clínica, ¿no? Y se ve muy afectado por cuestiones etnocentristas, por ejemplo, por cuestiones clasistas, incluso por cuestiones de género. ¿A qué me refiero con esto? Solemos pensar que las personas, por ejemplo, indígenas, no tienen elementos para decidir qué es mejor para ellas y para ellos. Y entonces, desde esta visión etnocéntrica, pensamos que nosotros tenemos más autoridad para decidir qué es mejor para ellos, porque nosotros tenemos más información, más conocimiento, pero mucho ojo. O sea, eso no es, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no justifica bajo ninguna circunstancia que nosotros asumamos la decisión de las personas sobre sus propios procesos, sobre sus propios cuerpos y sus trayectorias de tratamiento o del padecimiento, ¿sí? Yo sé que a muchos y a muchas de nosotros nos educaron en sistemas educativos, ¿no? Muy elitistas, de repente donde nos enseñaron un poco a jugarle a Dios, ¿no? Y creemos que nosotros sabemos mejor que nadie qué es lo que más favorece a las personas y a veces les salvamos la vida pese a lo que ellos desean o realizando procedimientos o tratamientos que son contrarios a lo que ellos consideran importante desde su cosmovisión y desde su propia experiencia de vida. Entonces, el respeto a la autonomía es esto, aprender a reconocer que todas las personas, independientemente de nuestra etnia, nuestra escolaridad, nuestro género, nuestra clase social, tenemos las condiciones para decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros tratamientos, ¿sí? El principio de beneficencia hace referencia a que todas las personas debemos de tratarlas éticamente y siempre procurando protegerlas del daño, ¿sí? Se deben siempre de establecer acciones para asegurar su bienestar y recordar que el bienestar, compañeros y compañeras, no se acota a lo biológico. También sé que en parte es responsabilidad de los programas que hemos cursado de nuestra profesión, que están centrados muy en el paradigma biomédico, ¿no? Que nos hace pensar que las variables fisiológicas o físicas son las únicas importantes. Y no, también acordémonos que cuando hablamos de asegurar el bienestar, hablamos también de un aspecto mental, de un aspecto social y de un aspecto espiritual. Son dimensiones mucho más complejas de entender seguramente, pero que no se vale omitir, ¿no? Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, cuando pensamos, ¿no?, que para salvar la vida de una mujer y no exponerla a una muerte materna en un posible siguiente embarazo, más vale esterilizarla, ¿no? Y la convencemos y omitimos información y alarmamos de más a la persona, a la mujer, para que ella acceda a firmar el consentimiento informado, pensando que le estamos salvando la vida y posiblemente sí estamos asegurando que no sea una muerte materna más, pero a veces no problematizamos qué representa para su cultura la posibilidad de no ser madre de otro hijo. La exclusión social, la marginación que vive en ese pueblo en el que ella se desarrolla, al ya no tener la posibilidad de seguir teniendo hijos, ¿no? E incluso muchas mujeres que son abandonadas por sus parejas porque no pueden seguir generando familia por no seguir teniendo hijos, y puede ser que no lo entendamos, ¿no?
Puede ser que no lo entendamos porque nosotros vivimos otra realidad, pero precisamente ese es el reto cuando hablamos de los retos éticos que están implicados en la atención de diversos tipos de población, ¿sí? El principio de no maleficencia se refiere a evitar el daño y el sufrimiento innecesario, ¿sí? Así como minimizar en la medida de lo posible los riesgos, ¿sí? Recordemos que quien determina hasta dónde quiere experimentar los efectos secundarios o los efectos colaterales de un tratamiento no somos nosotros como profesionales, sino las propias personas usuarias, ¿sí? Y eso va a depender de múltiples factores sociales, psicológicos, que nosotros no podemos pasar por alto. Y el principio de justicia se refiere a la distribución equitativa de los riesgos y los beneficios. Siempre que aconsejemos, porque creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer como profesionales sanitarios cuando hablamos de consentimiento informado, no caer en la rutina de pedirles solamente que firmen una hoja, sino dar consejería, ¿sí? Y en esa consejería buscar enumerar tanto estos como los beneficios y ayudar a la persona usuaria a decidir qué es lo mejor para ella, ¿sí? Para su cuerpo, para su mente, para su vida social, para su proyecto de vida. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la justicia. Pero entonces, ¿qué es el consentimiento informado? Miren, justamente hoy lo que yo quiero reflexionar con ustedes es este mal entendido que hay en torno al consentimiento informado. Durante muchos años, muchas décadas, y todavía en la época actual, para quienes no están muy actualizados en este tema, el consentimiento informado es un mero procedimiento rutinario de tipo legal, donde yo me aseguro de que firme la persona usuaria para yo, en caso de alguna negligencia o alguna inconformidad con el tratamiento, yo ampararme y decir, se le informó y aquí está su firma. Ella firmó. Pero bueno, ustedes no me dejarán mentir, ¿no? ¿Cómo levantamos ese consentimiento informado? Pues casi siempre es un procedimiento rutinario, le damos la hoja, lo dejamos que la persona usuaria lo lea sola, no nos aseguramos de que haya una comprensión profunda de los términos en los que esté escrito ese documento. Fíjense, le damos el mismo documento para firmar a una mujer que apenas terminó la primaria, que a una mujer que terminó el doctorado, a un adolescente de 16 años, que a una mujer de 40, ¿sí? O a una persona de 40, a un anciano, que a una persona adulta joven, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues no son las condiciones para levantar un consentimiento informado real, ¿sí? Tenemos que adecuarlo a las necesidades y a las condiciones de cada persona. Entonces, durante mucho tiempo pensamos que es un documento legal que nos va a amparar para nosotros justificar el haber realizado una serie de prácticas, ¿no? En realidad, el consentimiento informado es un poco esto, es un poco hago lo que quiero. Y a lo mejor nos provoca un poquito de incomodidad perder poder en la relación terapéutica y decir, va, el usuario es quien tiene la última decisión de lo que se va a hacer. Y nos cuesta mucho trabajo porque hemos sido formados para salvar vidas. Algunas veces pese a que no sea eso realmente lo que las personas priorizan en primer término, salvar su vida, ¿no? Y está bien, no todos podemos pensar igual, no todos tenemos una misma escala de valores. Entonces, el consentimiento es un poco, hago lo que quiero, ¿sí? Del paciente, pero con la responsabilidad cumplida de nosotros como profesionales de haber dado la consejería lo más pertinente y oportuna que se pueda. Y miren, el Colegio Americano de Médicos en 2017 dice, es muy sencillo, el consentimiento informado es una explicación que se hace a una persona usuaria, atenta y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad y de los procedimientos que se pueden llevar a cabo, ¿sí? Así como de los riesgos que estos procedimientos implican. Para entonces, a continuación y después de esto, ojo, no es lo prioritario,
solicitar su aprobación por escrito para ser sometido a esos procedimientos. Entonces, en sí el consentimiento informado es parte de la relación terapéutica, es un proceso de comunicación, ¿sí? Y es esencialmente, en primer término, según dice el Colegio Americano de Médicos y según respalda también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es esencialmente una manifestación de respeto hacia la dignidad e igualdad de las personas usuarias de los servicios de salud. El consentimiento informado permite garantizar la autonomía, la autodeterminación y el respeto a las personas usuarias involucradas en la relación terapéutica. Adicionalmente, de forma secundaria, el consentimiento informado se convierte en una herramienta de mediación entre los intereses que yo tengo como profesional de la salud, los financiadores y las personas usuarias. Entonces, eso es el consentimiento informado, es muy simple. El consentimiento informado es antes que nada una protección a los derechos humanos, al derecho a la salud, al derecho a la atención de las personas que acceden a nuestra atención. La autonomía es también un derecho ciudadano, ¿sí? El derecho a autodeterminar, a que cada persona decida lo que más le conviene según su escala de valores en relación con su vida y con su salud. Y es ejercida en plenitud solamente cuando se cumplen con 3 premisas. Una, yo diría, una de las más importantes, es la competencia intelectual para comprender. ¿Qué necesitamos para levantar el consentimiento informado? Primero, que quien lo va a firmar, ¿sí? Y quien va a decidir sobre su cuerpo, su enfermedad, su tratamiento, es una persona intelectualmente competente. Está ubicada en sus 3 esferas, no tiene ningún diagnóstico que le inhabilite para tomar decisiones sobre su cuerpo y sus procesos, ¿sí? Es una persona con una madurez cognitiva, emocional, intelectual, ¿sí? Para decidir por ella misma. En el caso de que no se cumpla con esa premisa, ya lo vamos a ver más adelante, podemos optar por la estrategia de tener un representante legal, ¿no? Que es lo que pasa casi siempre cuando atendemos infancias, niñas, niños, adolescentes, personas que están diagnosticadas con algunas enfermedad psiquiátrica y no están en tratamiento y no están estables. La otra condición, la segunda condición, es que la información que demos sea completa y oportuna. Es decir, que nosotros no seamos perversos al momento de dar la consejería, que no omitamos los riesgos que pueden presentarse, que no exageremos las consecuencias negativas que pueden resultar del procedimiento y sobre todo que sea oportuno. ¿A qué nos referimos con que sea oportuno? A que se levante en un momento donde la persona no esté en una situación de vulnerabilidad. Miren, cuando hemos investigado el tema de violencia obstétrica, hemos identificado, quienes trabajamos esta línea, que hay ciertas actitudes, incluso se ha entrevistado a personal de salud y algunas médicas, médicos, enfermeras, incluso han sido muy abiertos en señalar que hay ciertas condiciones que pueden buscarse de manera intencionada, ¿no? Por ejemplo, una vez decían en una publicación, generalmente las mujeres no quieren que les sea aplicado un dispositivo intrauterino antes de estar en el momento del parto, ¿no? Hay muchas de ellas que se niegan, que dicen que no, que después van a pensar cuál es el método que van a utilizar, pero ya con los dolores del parto y al momento del nacimiento, todas, cuando les volvemos a preguntar, señora, ¿quiere que le pongamos el dispositivo intrauterina? Todas dicen que aceptan. ¿Por qué? Porque ya tuvieron los dolores del parto, porque tienen miedo, porque unas la pasaron mal, porque unas tuvieron hemorragia, porque unos nacimientos se complicaron, se sintieron más vulnerables, más en posibilidad de haber desencadenado una muerte materna, y entonces en ese momento todas aceptan el dispositivo intrauterino.
Y eso es una posición perversa, compañeras y compañeros, porque estamos hablando de que estamos colocando a la persona, en este caso a la mujer, en una posición de vulnerabilidad, y entonces ahí aprovechamos para ofrecer nuevamente el método que al fin que en esa posición de vulnerabilidad, de emoción extrema, no va a rechazar la colocación del dispositivo intrauterino, ¿no? O incluso luego puede llegar a pasar que justamente aprovechamos esa vulnerabilidad para decir, oiga, ¿y si la operamos de una vez para no tener más hijos? Y muchas veces las mujeres, entre el cansancio que sienten del parto, entre toda la emotividad, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre que se generó al momento del parto, pues muchas de los efectos colaterales de la cirugía, si es que fue una cesárea, ¿no? Muchas de ellas dicen, sí, de una vez operen. ¿Qué pasa después cuando salen? Muchas de ellas ni se acuerdan que dieron su consentimiento. Incluso hay mujeres que dicen que yo dije que sí y me enseñaron una hoja que yo firmé, pero esa no es mi letra. E incluso se ha llegado a documentar que hay personal de salud que dice, bueno, sí es su firma, lo que pasa es que le ayudamos a firmar porque por la anestesia ella no podía firmar bien. Bueno, pues esas condiciones ponen en entredicho ese consentimiento informado, porque no se dio esa decisión de manera oportuna, ¿sí? Hay que cuidar, no levantar ese tipo de consentimientos cuando hay una posición de vulnerabilidad. Sobre todo, ojo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho, sobre todo cuando no esté en riesgo la vida de la paciente o de la persona, ¿sí? Perdón que esté poniendo muchos ejemplos que tienen que ver con obstetricia, porque pues es que me gana mi tema, mi línea de investigación. Pero bueno, como esos, se habrán documentado muchos otros casos, ¿no? Y el tercer momento es justamente, la tercera premisa que debe de cumplirse es la libertad y la voluntad, ¿sí? El procurar que ese consentimiento informado no sea bajo presión, no se pueda malinterpretar como una situación coercitiva, ¿no? Eso también es fundamental. Y bueno, el principio de no maleficencia, y lo puse así como en particular, ¿no? Y muy, muy subrayado en rojo, porque es un tema que también sale mucho en las narrativas del personal de salud cuando hablamos de las negligencias, de las denuncias por negligencia o por violencia. Este principio es sumamente importante, miren, no basta con no pretender hacer daño, ¿sí? No basta con eso. Es necesario que nosotros tengamos claridad de que al momento que nosotros estamos en nuestro ejercicio profesional, lo estamos realizando con la mayor capacitación posible para hacerlo, con la mayor actualización y con la mayor certificación para hacerlo. Por ahí se ha escuchado un dicho, ¿no? Que tenemos como personal sanitario, que decimos, bueno, es que ninguno de nosotros o de nosotras nos levantamos en la mañana y salimos a trabajar al hospital pensando a ver a quién nos fregamos hoy, ¿no? O sea, por supuesto, eso no va a estar presente porque no tiene ni siquiera que ver con nuestra naturaleza humana. Ya no hablemos solo del profesional. Pero la no maleficencia no solamente no implica que no haya una dirección de dolo en mi actuar, sino que yo asuma que si no estoy actualizado, no estoy capacitado, no estoy formado, estoy realizando procedimientos para los que no he sido habilitado, pues obviamente, aunque yo no me levante con la idea de provocar un daño, yo asumo que puedo provocar un daño porque estoy realizando procedimientos para los que no estoy capacitado, ¿no? Entonces, también con eso tiene que ver el principio de no maleficencia. Entonces, el consentimiento informado es un proceso comunicativo que culmina justo con la autorización o no de una intervención clínica específica, ¿sí? Pero implica una consejería. E implica también, por otro lado, fundamentalmente un derecho humano del paciente, y proporcionar la información es un deber profesional. Entonces,
Pues ahí tenemos esos 3 elementos que conforman la triada del consentimiento informado. Hay que cuidar siempre que cuando levantamos un consentimiento informado, esté implícita una relación, un proceso comunicativo terapéutico. Ahorita vamos a ver en qué condiciones se tiene que establecer esta relación dialógica, comunicativa, el derecho del paciente y el deber profesional. ¿Qué implica? ¿Qué implica el consentimiento informado? Implica especificar los riesgos de un procedimiento en orden de su frecuencia y gravedad, ¿sí? Hay que ser muy realistas al momento de dar esta información y esta consejería a las personas usuarias, ¿sí? No se trata de asustar a los demás ni de hacerlos caer en una situación de ansiedad, sino si en medida de lo posible y si así lo permite el perfil de la persona usuaria, hablar incluso de las probabilidades de esos riesgos, ¿sí? Ojo, y ahí se los puse con rojo, no es la síntesis de un tratado de patología, porque luego caemos en el otro extremo, en hablar con demasiados tecnicismos, en explicar demasiado en profundidad, haciendo uso de conceptos que son exclusivamente de competencia profesional, tampoco nos sirve, ¿no? Porque de repente al utilizar todos estos tecnicismos, estos términos que no son de uso común para las personas, pues pueden caer en que se autorizan, pero al final no entendieron nada de lo que les dije, de lo que les explicamos. Entonces acuérdense, como es un proceso de comunicación con las personas, vamos a explicar cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, ¿sí? ¿Qué medidas vamos a llevar a cabo para minimizar en la medida de lo posible los riesgos, ¿sí? ¿Qué riesgos podemos controlar con estas intervenciones? ¿Qué riesgos no podemos controlar nosotros porque dependen de condiciones genéticas o biológicas, ¿sí? Pero siempre hay que buscar la realimentación de la persona a la que le estamos explicando eso. Es decir, yo le explico y luego me tomo el tiempo de decirle, a ver, ahora explícame en sus palabras lo que entendió de lo que le acabo de comunicar, ¿no? Y coménteme si queda alguna duda, alguna situación que no haya sido del todo clara. Nos puede llevar mucho tiempo, es cierto, pero nos puede evitar muchos dolores de cabeza en términos legales, ¿sí? Debe adecuarse a las condiciones particulares de cada usuario, familiar o representante, ¿sí? Yo tengo que ver qué características tiene esa persona que va a dar el consentimiento. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? ¿Cuál es su clase social? Si es una persona mestiza o es una persona indígena, ¿sí? ¿Tiene alguna situación de discapacidad que pueda mermar la comprensión de la información o la consejería que yo le voy a estar dando? ¿Cuál es su edad? ¿Sí? Si es un adolescente. Y ojo, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, incluso cuando existen representantes legales, porque se trata de niños, niñas o personas adolescentes, es bien importante que nosotros, aparte del consentimiento informado, nos ocupemos de levantar el asentimiento informado. ¿Qué es el asentimiento informado? Ya me firmó el representante legal, pero de todas maneras yo le voy a explicar a ese niño, niña, adolescente, en términos que sean comprensibles para ella, cuál es el procedimiento que vamos a hacer, qué implicaciones puede haber y qué beneficios, en términos adecuados para su edad. Obviamente, vamos a ser mucho más cuidadosos de no asustar de más a la persona, a la niña o adolescente, pero sí tenemos que darle también explicación de los procedimientos que se van a hacer, ¿sí? Y pedirle su autorización siempre, siempre, en todo momento, en todo lugar, porque fíjense el tercer punto que les pongo en esta diapositiva. En el desarrollo de una atención sanitaria pueden requerirse nuevos y sucesivos consentimientos. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, muchas veces creemos que, señora, usted firmó una hoja a su entrada al hospital. Usted autorizó que le realizáramos todos los procedimientos. Sí y no. Sí, porque de alguna manera ese es parte del protocolo de admisión y es muy bueno que esté firmado desde el ingreso.
y hay muchos consentimientos informados que están redactados en esos términos. Pero eso no nos exime de estar pidiendo consentimientos informados cada vez que vamos a hacer un nuevo procedimiento, ¿no? O un procedimiento específico. Por ejemplo, en la atención obstétrica, necesitamos un consentimiento informado específico cuando vamos a hacer un procedimiento de esterilización, ¿sí? Una oclusión tubaria bilateral, cuando vamos a hacer una histerectomía, cuando vamos a hacer procedimientos que no estaban previstos, pero que se están requiriendo, ¿no? Porque así lo demanda la trayectoria de la enfermedad de la persona, ¿sí? E igual, no siempre que hablamos de consentimiento informado, necesariamente hablamos de que hay una firma de por medio y hay un formato específico para levantar ese consentimiento. También, por ejemplo, en enfermería, cada vez que vamos a hacer un procedimiento, por ejemplo, de canalizar a la persona, ¿no? Hay que explicar, mire, le voy a colocar un catéter, aquí una agujita a la vena para estarle pasando el suero, me autoriza. Sí, mire, le voy a colocar una sondita para que usted pueda hacer pipí, no le va a doler, lo voy a hacer de la manera más limpia posible para que no haya riesgo de infección. Me autoriza, todo el tiempo hay que estar pidiendo la autorización. Hay procedimientos que hacemos de manera rutinaria y que son procedimientos que implican serios riesgos y que implican consecuencias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de atención obstétrica, un procedimiento que está muy rutinizado y para el que no se levanta consentimiento informado es la episiotomía, ¿no? La mayoría de las mujeres dicen, a mí nadie me pidió autorización, es más, yo ni sabía que me habían hecho eso. Entonces, hay que acostumbrarnos. Miren, yo les digo a mis estudiantes de posgrado, de pregrado, perdón, hay que acostumbrarnos a hablar con las personas usuarias, a verlas como personas, a no verlas como objetos en los que realizamos procedimientos. Cuando nosotros las veamos como personas, toda esta comunicación de la que les estoy hablando va a fluir de manera muy natural. Le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro. Mire, le estoy limpiando muy bien para que no se infecte. Y mientras estamos haciendo el procedimiento, le estamos diciendo, y mire, si usted no mueve su mano, entonces esto no va a haber necesidad de quedarla otra vez, ¿no? Y le estamos hablando de todas las opciones que tiene para no tener ninguna complicación, ¿no? La cuarta primera que les pongo aquí es las personas tienen derecho a consentimiento en cualquier etapa de desarrollo de la relación clínica. Así ya acostada para la intervención quirúrgica, si la persona dice, ¿sabe qué? No me quiero operar, no se opera, ¿sí? Entonces, por supuesto que ese también es un derecho de las personas cuando están recibiendo la atención sanitaria. Idealmente, y esto sobre todo lo recalca mucho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el consentimiento puede otorgarse después de contar con varios días de reflexión. Si no es un procedimiento de urgencia, dice la CIDH, que es pertinente que le demos toda la consejería a la persona y no la obliguemos a tomar una decisión en este momento, sino que le digamos, bueno, ya le dimos toda la información. Es más, la CIDH dice, en el caso de personas de baja escolaridad, o en la medida de lo posible con todas las personas, hay que darles la información por escrito, para que ellas se la puedan llevar por escrito, ellas la reflexionen, la comenten con su familia, analicen pros y contras, y después de varios días de reflexión, firmen el consentimiento informado y acepten realizar el procedimiento o el tratamiento que les estamos ofertando, ¿sí? Yo sé que hay situaciones en las que esto no puede ser porque son situaciones de urgencia. Entonces, pues en esos casos ya ahorita vamos a ver qué pasa cuando es la excepción a la regla, ¿sí? Déjenme enciendo la luz porque creo que ya se estaba quedando un poco oscuro aquí. ¿Qué no es el consentimiento informado? El consentimiento informado no es un mero acto administrativo.
El consentimiento informado también en las últimas recomendaciones que sacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿quién es el responsable de levantar el consentimiento informado? La Comisión Interamericana dice de manera muy clara, es dentro de una institución hospitalaria, es quien tenga mayor responsabilidad sobre el procedimiento que va a recibir la persona. Y eso prácticamente de manera invariable es el médico o la médica. Entonces, mucho ojo, compañeros, compañeras, a quien le corresponde levantar el consentimiento informado desde el marco legal, siendo muy pegados al marco normativo y legal, es al médico o médica que va a realizar la intervención, la cirugía o que está prescribiendo el tratamiento. Yo sé que muchas veces por comodidad, por practicidad, luego ponemos ya a la trabajadora social, a la enfermera, enfermero, a recabar el consentimiento informado, pero la Comisión Interamericana dice de forma muy clara, lo ideal es que sea el actor sanitario que tenga más responsabilidad sobre lo que se va a realizar. ¿Por qué? Porque si hay una negligencia o hay una inconformidad del paciente, pues finalmente se le va a preguntar si recibió toda la información, todos los riesgos, los beneficios, todas las medidas para evitar complicaciones, y eso solamente se lo puede dar el médico tratante. ¿Sí? No hay manera en la que el médico pueda defenderse diciendo, es que la enfermera le dio toda la información. Pues no, porque eso es triangular de alguna manera. Lo correcto es que el actor que tenga más peso en la intervención o el tratamiento que se va a administrar sea quien levante el consentimiento informado. La mejor prueba del acto de consentimiento es tener el documento por escrito y firmado en la historia clínica. Por supuesto, no está de más, o sea, ya dijimos, no es solamente el documento escrito, el consentimiento informado, pero esa es evidencia fehaciente de que se aplicó el consentimiento informado. El consentimiento no es válido cuando por el estado de salud o la acción de medicamentos la persona usuaria no está en condiciones de elaborar un juicio crítico, que era lo que les decía hace un momentito. Hay que cuidar y evitar en la medida de lo posible levantar el consentimiento informado cuando la persona esté en una situación de extrema vulnerabilidad física o emocional. Y bueno, si se trata de incapaces declarados por ley, en este caso es necesario contar con el consentimiento de sus familiares o responsables. Por supuesto, serán siempre pues, sus familiares en primera línea, padre, madre, tutor o hijos, hijas. Consideraciones que no deben de omitirse. Si bien la ausencia del consentimiento debilita la defensa profesional en actos legales, no es una dispensa de culpa y no sirve para eludir la responsabilidad profesional. Mucho ojo. A veces nos dicen, si se firma el consentimiento informado, ya no hay manera de que nos acusen de nada. Les cuento que no. Busquen en internet casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos en casos de negligencias médicas. Particularmente conozco más los casos de violencia obstétrica y se desmenuza muchísimo cómo se levantó el consentimiento informado. No importa solo tener el documento por escrito. Ese documento escrito puede invalidar si se comprueba que esa firma no se recabó en las condiciones, con las condiciones mínimas que acabamos de revisar anteriormente. Si es el caso de una urgencia y tenemos que tomar decisiones sin el consentimiento informado porque tenemos que salvar una vida y no hay otra manera de salvarla que sea realizando un procedimiento, es importante detallar en la historia clínica qué circunstancias nos obligaron a tomar esa decisión, a omitir el consentimiento y en la medida de lo posible tiene que firmar todo el médico tratante o la persona o la médica tratante, ¿sí? Y firmar los testigos que también estuvieron durante el procedimiento. Esto, bueno, ya me lo voy a saltar porque tengo que adaptarme a los 45 minutos. Es un montón, pero en realidad era nada más desmenuzar más lo que ya habíamos, lo que ahorita les acabo de comentar. Estas precauciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya las fui introduciendo ahorita que les iba poniendo los ejemplos.
Y bueno, un poquito ya para cerrar y ser respetuosa con los tiempos que me ha marcado la asociación, pues bueno, yo los dejo con esta reflexión. El buen médico, y yo aquí le sustituiría porque también hablamos de que no es solamente una relación entre médico y persona usuaria, sino que hablamos del personal sanitario y personas usuarias. El médico o buen personal sanitario trata la enfermedad. El gran personal sanitario trata al paciente que tiene la enfermedad. Y creo que cuando hablamos de consentimiento informado, justo esa es la clave, ¿no? Reconocer que estamos relacionándonos con una persona igual, aprender a relacionarnos en una relación más horizontal, donde reconocemos a otro con las mismas potencialidades, autonomía y derechos que nosotros tenemos. Nada más que estamos jugando en posiciones de persona usuaria y persona profesional, pero ellos tienen exactamente la misma libertad y la misma autonomía para autodeterminar lo que más les complazca en relación a sus cuerpos, sus tratamientos y sus trayectorias de enfermedad. Entonces, hasta aquí mi presentación. Mil gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Jessica. Es un excelente tema, la verdad. Nos abre mucho la perspectiva desde el consentimiento informado, quién lo debe de elaborar, sobre todo porque en muchas ocasiones es el médico interno, el médico residente, quien va y solicita la firma sin leerlo y sin explicárselo realmente completo al paciente. Creo que esto nos abre un poquito más la perspectiva al tema. No sé si por ahí ya tengan preguntas o algo que quieran aportar. Ahorita Pati ya está adelante. Un poquito en lo que están las preguntas. Sí, adelante, Aprovecho, Jessy. maestra Olivia, para justo retomar esto que señalas, ¿no? En el pregrado muchas veces vemos la parte del consentimiento informado como, y aparte de todo hay un consentimiento informado que es una hoja que el paciente debe firmar antes de pasar a cirugía, pero no les damos una buena capacitación de qué información y qué implicaciones éticas, legales tiene este acto de comunicación. Y pocas veces en los hospitales nos dan cursos de capacitación sobre el tema. Y entonces vemos a mucha gente no formada levantando consentimientos informados y eso expone tanto a la institución como a las personas. Y por supuesto, desde luego, a las personas usuarias. Sí, claro que sí. Creo yo que lo vemos como mero requisito para completar un expediente clínico de un paciente que va a ingresar a un procedimiento quirúrgico. No le damos realmente la importancia legal que repercute todo este documento. Sobre todo, por ejemplo, nosotros como enfermeras quirúrgicas en visitas preoperatorias, pues lo vemos simplemente como, ok, tiene su consentimiento informado para su cirugía, tiene su consentimiento informado para anestesia, pero realmente no sabemos si realmente se le explicó todo al paciente, porque muchas veces ya estando en quirófano, ¿y cómo me van a dormir? Oiga, ¿y cómo me van a...? O sea, ya empiezan a surgir las dudas que en su momento el indicado en haber hecho ese documento no se los explicó, que en este caso ya sería el médico anestesiólogo o el médico cirujano, ¿verdad? Bueno, por ahí ya está Pati con las preguntas. Adelante, Pati. Sí, gracias. Muchas gracias, Jessy, por el tema, muy atinado para nuestra actividad profesional. Agradecemos de antemano tu participación. Mira, hay una pregunta que dice que si aparte del consentimiento informado, que si en ese consentimiento informado el paciente tiene que escribir que comprendió lo que se le explicó. Sí, es lo ideal que él, al final, el consentimiento informado debe de decir, he leído, comprendido y he recibido las aclaraciones consideradas pertinentes sobre el procedimiento y las técnicas que me van a realizar durante el internamiento. Sí, totalmente. Okay. Y tiene que haber testigos también. Sí, hay otra pregunta referente al tema que tú manejas. Preguntan de una embarazada de menor de 15 años
donde la madre es la que está decidiendo por esta menor, que si el consentimiento informado debe la menor embarazada, emancipada, debe firmar también el asentimiento. De hecho, si ya hablamos de una persona en situación de emancipación, es decir, si ella ya no vive y depende directamente de sus padres, sino que ya está teniendo una vida autónoma al lado de su pareja, ya a eso le llamamos emancipada. Ya son menores de edad en situación de emancipación. Con su consentimiento informado sería más que suficiente. No es necesaria el consentimiento de sus padres. Sí, esta pregunta más que nada, Jessie, es porque, bueno, quiero pensar que la persona que lo hizo es porque cuando nos llegan este tipo de menores a los hospitales, quien está decidiendo lo que se hace o no se hace con la menor es la mamá, ¿verdad? Cuando la pareja ahí está. Entonces, bueno, qué bueno que nos aclaras esta situación. Y yo, bueno, de alguna manera, mira, perdón. Sí, es que justo te iba a decir que este tema del consentimiento informado tiene que triangularse con otros derechos, ¿no? Por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, porque me viene a la cabeza que ha habido casos donde la madre dice, y de una vez supérenla para que no tenga hijos, ¿no? Para que no me vuelva a salir embarazada. Por supuesto que eso no lo puede decidir la madre. Como parte de los derechos sexuales y reproductivos, la chica, aun siendo niña o adolescente, tiene completa autonomía para decidir sobre su cuerpo. Eso no depende de padre, madre o... Sí. Otra pregunta es, ¿qué sucede cuando el paciente, en el caso nuestro, ¿no? De los quirúrgicos, generalmente cuando nos llega un paciente inconsciente y que está en riesgo su vida, nosotros lo que hacemos es que el consentimiento informado lo firma médico, enfermera y 2 testigos. ¿Es esto correcto? ¿Estamos dentro de lo legal? Porque realmente ahí lo que importa es salvarle la vida al paciente. Sí, totalmente de acuerdo, y así lo manda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay excepciones como esa donde está en juego la vida de la persona, se puede hacer eso, solamente que tienen que firmar en la medida de lo posible el mayor número de testigos, y eso sí, todo el equipo sanitario que haya participado en la atención, en medida de lo posible tiene que firmar, y tiene que ir bien documentado en la historia clínica, así con puntitos, comitas, lo más especificado que se pueda, la situación que llevó a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Porque luego se puede generar inconformidad, y entonces, de cualquier manera, cuando el sujeto o la persona recupere su estado de conciencia, explicarle a detalle por qué se tomaron esas decisiones. Ok. Me quedaba yo pensando ahorita que tú explicabas que el paciente debería de tomarse días para reconsiderar su decisión ante un evento quirúrgico. Si no sería lo más idóneo que entonces el cirujano le dé este consentimiento informado cuando le está comunicando que requiere una intervención, porque la verdad, digo, conociendo el trabajo en el sector salud o inclusive hasta en el medio privado, a enfermería se le asigna como esta actividad, o inclusive en algunas instituciones se le asigna a la recepcionista para que recabe todas las firmas, o bien en su caso cuando son de aseguradora, a las personas que están manejando la aseguradora se les solicita que nos recaben esta firma. Digo porque yo ya pasé por un evento semejante. Entonces, según tu expertez y lo que tú has considerado, ¿quién es la persona idónea para que recabe el consentimiento informado? Mira, no lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con base en las resoluciones que ha dado a muchos casos de quejas de derechos humanos en cuanto a la atención en salud. Ellos dicen de manera muy clara, el médico o la médica es el principal responsable de los procedimientos a los que someten las personas usuarias. En consecuencia, ellos tendrían que ser quienes recaban el consentimiento informados, porque ellos son quienes tienen mayor claridad del procedimiento, ¿no? Y aparte tienen mayor responsabilidad legal. Entonces sí, tendría que ser el personal médico
y no las recepcionistas ni ningún otro actor, sobre todo que ni forman parte del equipo sanitario, no tendrían por qué hacerlo. E incluso yo, si fuera médica, me quedaría mucho más tranquila sabiendo que yo fui quien levanté este consentimiento informado a que lo haya hecho la enfermera y que luego haya una queja o una denuncia en mi contra y yo tengo que dar la cara por alguna información que omitió esa persona involucrada. Claro. Sí. Bueno, pues creo que son todas las preguntas. Le voy a dar la voz a quién. ¿Quién va a decirlo? A mis compañeros. Muchas gracias, Jessy. Gracias, doctora Pati. Creo que sí es un tema muy amplio que da para mucho, pero pues solamente tenemos 1 hora para nuestro tema. Entonces, creo que vamos a concluir. No sé si por ahí haya más preguntas. Creo que sí, por ahí anotaron algunas otras. Pero bueno, Bruno por ahí nos va a decir desde dónde nos acompañan. Recuerden que sus constancias que están solicitando el día de hoy tienen hasta el próximo martes. El próximo martes son los días que elaboramos constancias y que las enviamos. Por ahí estuvo en el chat circulando a dónde se puede solicitar, al correo o a la cuenta empresarial de AEPEC. Adelante, Bruno. Jessica, gracias. Excelente ponencia. Tuvimos asistentes de la Unidad Oncológica de Puebla, Yucatán, Guanajuato. Tuvimos del Hospital de la Mujer Aguascalientes, del ISSSTE Zacatecas, del Hospital General de Misantla, Veracruz, del Instituto Salud Pública de Veracruz, Veracruz. Tuvimos del Hospital General de Cuernavaca, Morelos. Tuvimos del Colegio de Enfermería Quirúrgica de Ciudad de México, aquí de San Luis Potosí, Clínica del Parque, Clínica Doctores, IPC, Clínica Everardo Newman, Jurisdicción 1 y Jurisdicción 4, Río Verde. También nos visitaron algunos asistentes de Lima, Perú, sumando un total de 116. Gracias, Jessica. Esperamos no sea la última que nos acompañes. Y gracias a todos los asistentes por tomarse su tiempo. Los esperamos en la próxima ponencia, que es el próximo miércoles. Gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación, ha sido un placer. Y pues sí, es un tema muy extenso. Ahí vieron que se me quedaron algunas diapositivas. Para una siguiente invitación, ahí lo dejamos con mucho gusto. Que estén muy bien. Jessica. Gracias. Bonita noche. Gracias. Muchas gracias Igualmente a todos los que nos todos. acompañaron. Buenas noches. Los esperamos el próximo miércoles.